Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarlos a que busquen en Colosenses, capítulo 3. Vamos a continuar con esta carta. Ya nos queda poquito, ya casi estamos terminando. Pero lo interesante de esto es que a partir del versículo 18 en adelante, hasta el final, es toda la parte práctica, la cual Pablo ahora nos va a decir qué deberíamos hacer, ¿no? De todo lo que veníamos viendo a través de las predicaciones de los domingos. Así que todo esto que vamos a ver tiene que ver con la parte, entonces, práctica de lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que, si les parece, vamos a leer versículos 18 al 21. Esa es la porción que nos toca hoy. Oramos y comenzamos, ¿sí? Dice la palabra del Señor entonces: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Señor, muchas gracias te damos porque hemos exaltado y alabado tu nombre. Gracias, Padre, por recordarnos la cruz, por recordarnos a Cristo. Y qué bien lo hace, Señor, porque todo lo que nos confronta y todo lo que necesitamos es tu palabra y poner a Cristo en el centro de nuestras vidas para poder cumplirla. Si Cristo no está en nuestra vida, muy difícil se nos hace, Señor, acatar tus órdenes y, por ejemplo, las que hoy vamos a escuchar y aprender, Señor. Por eso te pedimos que trabajes con nuestros corazones y, por sobre todo, que los ojos no estén en el predicador ni en la elocuencia, sino que esté tu palabra y en tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros y que a Él es a quien vos aceptaste como el sacrificio perfecto. Y para que nosotros hoy podamos obedecerte, lo mandaste a vivir en nuestros corazones, por lo cual tu Espíritu Santo obra a través de Él. Por eso pedimos que trabajes en nuestras vidas, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo le puse de título El hogar cristiano, ¿sí? Pero aclaro, porque dije el hogar cristiano, no el hogar perfecto, y hay una gran diferencia, ¿sí? El matrimonio, cada vez más, se rechaza en la nueva generación, ¿sí? La nueva generación de ahora no quiere saber nada con los matrimonios. Prefieren el modelo de parejas, ¿sí? O convivencias flexibles. Eso es lo que hoy la nueva generación pide, ¿no? Están más acostumbrados a esto, ¿no? Probamos, si va bien, seguimos, si no, probamos de nuevo y así pasan todo su tiempo probando. Les quiero leer una encuesta de lo que ha generado los matrimonios disfuncionales o las familias disfuncionales. Por ejemplo, la encuesta dice que el 60% de los hijos nacen del segundo matrimonio, o sea que ya hubo todo un matrimonio anterior y el 60% de esos niños nacen del segundo matrimonio. El 73% nace del tercer matrimonio. En Estados Unidos se llevan a cabo 100 divorcios por día. 100 divorcios por día. 4 de cada 10 niños nacen fuera del matrimonio. O sea, nacen y no saben, no conocen sus padres, su madre. 24 millones de niños sin padre son 4 veces más propensos a la pobreza y a las adicciones, justamente por la falta de educación, por la falta de disciplina, por la falta de una familia. Y el 71% de los niños consumen sustancias. Ese es el matrimonio y la familia de hoy, actual. Esta encuesta hace menos de un año fue hecha en Estados Unidos. O sea que podríamos decir que hoy en la actualidad, hoy las familias se constituyen de esta manera. Están totalmente desarmadas, totalmente vulnerables al pecado, y claramente Satanás tiene que ver con todo esto.
Y ahora lo vamos a ver. Por eso, hoy, en esta parte práctica que Pablo nos va a enseñar, justamente él va a formatear la familia. Él va a formatear la familia. Él va a decir de qué manera una familia cristiana está constituida y dirigida por el Señor. Esta parte se vuelve práctica. Ahora, recordemos, hermanos, que Pablo ha venido instruyéndonos en cómo comportarnos en nuestros caminos con Jesús. Él lo que dijo fue buscar ¿qué cosa? Las cosas de arriba donde está Cristo. Capítulo 3, verso 1. Teníamos que morir a nuestra naturaleza terrenal. Debíamos perdonarnos, amarnos unos a otros. La paz que Dios ofrece debería gobernar nuestros corazones. También dijo que debíamos desechar de nosotros toda inmundicia, pecaminosidad, lujuria, mentira, ira, odio. Todo eso nos vino hablando a través de todos estos domingos. Por eso hoy, en esta parte práctica, Él nos va a enseñar que por la gracia de Dios, hoy tenemos el concepto bíblico por lo cual nosotros podemos aplicar en nuestra familia y en nuestra futura familia. ¿Sí? Gracias a Dios, estos mandatos tienen que ver con un objetivo puntual. Todo lo que Pablo va a decir de ahora en adelante tiene que ver con capítulo 3, versículo 1. Como ya resucitaron con Cristo, o sea, como ya son creyentes, o sea, Él da por sentado que son creyentes, ahora toda esta parte práctica debería ser una cuestión de obediencia. Todo lo que vamos a ver se trata de la obediencia. Lo segundo se trata de sujeción. Y lo tercero, que esa sujeción tiene que ver primeramente en Cristo y luego todo lo otro. No hay sujeción si no hay sujeción a Cristo. Y eso es lo que Pablo va a mostrar ahora acá. Entonces, según Pablo, lo que vamos a ver es que los maridos tienen la obligación tan importante como las mujeres o las esposas. Los padres están tan obligados a educar a sus hijos, a no ser ásperos con ellos, como los hijos están obligados a obedecerles. Por consecuencia, los amos también tienen responsabilidades sobre los esclavos. Y esto genera entonces un vínculo perfecto en una sociedad donde reina y gobierna Cristo. Esa es la idea. Entonces, para empezar, quiero que nosotros miremos un poco el contexto, en qué posición y condición se encontraban las familias en este tiempo. Tenemos que saber que está la cultura greco-romana, ¿sí? Es una cultura totalmente diferente a la nuestra, de lo cual la mujer no tenía ningún derecho absolutamente de nada. Por ejemplo, para la ley judía la mujer era una cosa, ¿sí? Era una propiedad de su marido, lo mismo que la casa, el ganado, el dinero, era una cosa. No tenían ningún derecho legal. El marido podía divorciarse de su mujer por cualquier causa, mientras que la mujer no podía hacer lo mismo. Las únicas razones por las que se podía conceder el divorcio a la mujer era si su marido contrae lepra, o si apostataba de la fe judía, o si tenía relación con una mujer virgen. En la sociedad griega una mujer respetable, vivía en un aislamiento total, o sea, vivía en una casa y en una pieza con sus siervas y de ahí no salía. Esa era la condición de la mujer en este tiempo. Ni siquiera podía salir para hacer compras, vivía totalmente en una habitación aislada. No se reunía con varones, ni siquiera en el momento de la comida. Se le exigía un sometimiento y una castidad absoluta. Ahora, en cambio, su marido sí podía salir. Él podía salir, él podía hacer lo que quisiera, aún podía tener relaciones con otras mujeres. Esto es muy loco, ¿no? Esto es muy loco. Bajo las leyes judía y griega, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes a las mujeres. Ahora, yo veo la cara de ustedes como me están mirando, pero esto
esto dejó de ser así cuando vino el Evangelio. Cuando llegó el Evangelio, la posición de la mujer fue elevada a la misma posición del hombre. Eso es lo maravilloso. Por eso, si hoy las chicas de Pañuelito Verde entendieran el privilegio que le ha dado Jesús para ponerla al mismo nivel, no harían lo que claramente hacen hoy, ¿no? Entonces, en este contexto, es que ahora Pablo va a decir cuáles son sus obligaciones como creyentes. Claramente nosotros, hermano, nos asusta cuando hablamos de sujeción, ¿sí? Más, creo, a las mujeres cuando se le dice debes sujetarte a tu marido. Rápidamente en nuestra mente y en nuestra cultura viene el ponerse debajo de los pies o estar totalmente esclavizada, pero no es la idea esa de la que Pablo muestra acá. Nosotros debemos considerar que la base de esta porción práctica, de esta carta, está basada, como dije recién, en el principio del capítulo 3, verso 1, en el hecho de que Cristo es en todo y el todo, y que todos estamos sumisos a obedecer por causa de lo que Él hizo por nosotros. Yo me someto a Cristo para poder someterme a otra autoridad, sea la esposa al esposo, sea el patrón al amo, sea el amo al patrón. Incluso hoy en nuestra sociedad, imagínense si no hubiera maestros que eduquen a los hijos, si no hubiera policía que dirijan el tránsito, ¿qué sería? Una anarquía. Todos hicieran lo que quisieran. La autoridad y la sujeción es buena. El punto está en que en la cultura judía había un exceso de autoridad. El hombre había tomado una responsabilidad totalmente de esclavizar a sus esposas. Eso es lo que hacía. Por eso la tenía en esa condición. Entonces, en este sentido, hermanos, toda nuestra vida debería estar fundada sobre Cristo. La familia está llamada a vivir de acuerdo al orden divino. Una familia que se constituye en el Señor ahora está llamada a vivir bajo la sujeción de Cristo. Por eso Pablo en estos versículos, él va a asignar a cada uno de su familia un papel fundamental para que la familia funcione correctamente. ¿Sí? Cristo es el fundamento en el hogar. Y hay dos cosas básicas que uno tiene que tener en cuenta. Primero, la primera es que la presencia de Dios en el hogar es lo primordial. Debe haber presencia de Dios en un hogar. Y lo segundo es que Dios, la presencia de ese Dios, debe tener el primer lugar. Cuando estas cosas están acomodadas, entonces el matrimonio, la familia, funciona bíblicamente. Esto no es algo nuevo que va a decir Pablo, sino que es algo que ya Dios estableció a su pueblo de Israel, con algo llamado el Shema. Cuando Dios llama a Israel, Él le da una instrucción que iba a servir por el resto de su vida. En Deuteronomio 6, 4, 9, Él dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu fuerza. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Esa era la instrucción que le iba a servir para el resto de su vida. Es lo que ellos tenían que hacer con su familia de ahí en adelante. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Inculcarle continuamente a tus hijos. Hablarle de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévala en el frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso era el Shema. Eso era lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Siempre se lo dio. El punto está que a través de los años, a través de las generaciones, se fueron dejando estas cosas de lado. Se ha flexibilizado la educación, se ha dejado de tomar responsabilidades, tanto como padre como madre, y hoy estamos en nuestra generación donde escuchamos el porcentaje que leímos recién. Entonces, ¿dónde radica el problema de los matrimonios y las familias disfuncionales? ¿Han quitado a quién? A Cristo del centro. Cuando quitamos a Cristo del centro, hermano, es un desastre. Por eso, a nosotros hoy, Pablo nos dice que debemos recordar
que si hemos resucitado con Cristo, debemos constantemente tener fijada la vista en el cielo, pensando en cómo establecer los principios bíblicos en nuestra familia, para que sea una familia verdaderamente cristiana. Y esta es la responsabilidad de los padres y de los hijos. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, como hombres y caballeros, vamos a comenzar con las mujeres, porque dice la dama primero, ¿no? Vamos a empezar viendo qué es lo que Pablo nos enseña entonces acá con respecto a las mujeres. Tenga el contexto que hablamos, téngalo en su mente, porque es muy importante tenerlo, ¿sí? Es algo que verdaderamente debemos pensar en qué condición Pablo está dando esta orden. No es fácil, y no era fácil para las mujeres. Entonces las escrituras son claras cuando habla de esto. Él dice, casada, estad sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor. Y para no entrar en opiniones personales con respecto a la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que ir directamente al principio de todo esto. Y el principio tiene que ver con el huerto del Edén, donde encontramos la respuesta a nuestro interrogante. Por ejemplo, Génesis 2:18 o 20:25, leemos que al crear Dios al hombre, Dios creó al hombre varón, a la mujer hembra, y los unió y los dos iban a ser una sola carne. Y ahí le asignó roles específicos. En esa unión, el hombre iba a ser hombre, la mujer iba a ser mujer, y cada uno tenía su responsabilidad. Por lo tanto, vemos que Dios creó a Eva con el propósito de que fuera el complemento, la ayuda idónea para Adán, puesto que él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Sí? La esposa es un complemento del varón, y así lo creó Dios. Y este es el momento donde Dios crea su mayor obra después de la creación. Usted sabía que tanto el hombre como la mujer es la mayor obra creada por Dios, a quien Dios le dio la gran responsabilidad de señorear sobre toda su creación. Un privilegio. Fue un privilegio. Dios formó dos seres a su imagen, iguales en valor, dignidad, pero con roles diferentes. Y los llamó a ser una sola carne. Esto que nos muestra que no hay diferencia en la creación perfecta del hombre y la mujer para Dios, sino que hay roles diferentes. Dios a los dos los creó a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, los dos delante de Dios son iguales, pero sí le asignó diferentes roles. Por eso la cultura judía que leímos recién ha diferenciado a la mujer para elevarse al hombre. Y esa es la diferencia entre ver las cosas como Dios los ve y ver las cosas como el hombre lo ve. El rol del hombre era de autoridad, liderazgo y de amor, y la mujer estaba sujeta a él como un complemento y ayuda idónea. Dios creó al hombre, después creó a la mujer. Dios creó al hombre con autoridad. ¿Por qué? Porque a él se le dio la responsabilidad de enseñorear y nombrar a toda su creación. Por lo tanto, Dios tenía comunión con el hombre y luego hizo a la mujer como complemento. Pero no significa que la mujer haya quedado allá abajo, sino que es un complemento. Dios le dio la autoridad al hombre y a la mujer le dio el privilegio de poder estar sujeta a su esposo. En la creación vemos eso. Ahora, ¿cuál es la pregunta que surge acá? ¿Cuál es el problema entonces de la sujeción? Bueno, el problema fue después de la caída. Ahí empieza el problema. El hombre, cuando el pecado entró al mundo, distorsionó la idea que tenían de roles. Cambió la idea de roles por otra idea. Él se puso en el lugar de Dios y empezó a gobernar sobre su mujer, sobre sus esposas, con una actitud de soberbia, con una actitud de liderazgo machista, podríamos decir. Pero eso no fue lo que Dios creó al principio. Dios no lo hizo así. De ahí en adelante, entonces, molesta la palabra que significa ayuda idónea o sujeción al marido. Por eso daba el ejemplo de estas chicas llamadas hoy feministas, que si hay una palabra
para ellas que la pone al rojo vivo es la palabra sujeción. Entonces, luego de la caída de Génesis 3, ¿qué hizo Dios? Después de que Eva desobedeció, dice: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esta es la palabra que se entiende mal. Dios, cuando le dijo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, significa que como la mujer se independizó de Dios y tomó la decisión sin consultar a Dios, de independencia total, por eso cayó en pecado, ahora Dios la sujetó a ella a la autoridad de su esposo, para que no vuelva otra vez a caer en lo mismo. Por eso, la sujeción de su futuro esposo, en este caso, era todo lo contrario de la decisión de ella misma, de tomar la decisión de haber comido del árbol prohibido. Entonces, Dios la condena a estar sujeta a su esposo. Dios le da al hombre la autoridad ahora para poder gobernar sobre su esposa. De ahí en adelante la mujer siempre tendría que depender de su esposo. Y ahí arranca todo. Y sabemos cómo sigue la historia y sabemos cómo el pecado entró en el mundo y fue devastando todos los matrimonios antes de que caiga el diluvio y después también. Todo. Entonces, a este punto, vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué tengo que someterme? La pregunta a las mujeres: ¿por qué tengo que someterme? Y la respuesta es sencilla, aunque no es fácil. Tengo que someterme voluntariamente porque es un asunto de obediencia y de posición dada por Dios. Yo no me someto porque mi esposo me lo dice, porque... No, si yo entiendo otra vez cuál es mi posición por la cual Dios me dejó y me puso, yo me debo someter por obediencia y posición, porque así lo ha dado Dios. Es un diseño divino. Dios designó que el hombre fuera la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón. Pablo toma la ilustración para hablar del matrimonio justamente de la forma que Dios ve a la iglesia. Y dice: Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Así el hombre debe amar a su esposa y dar su vida por ella. Dios nunca menosprecia a la mujer. Eso lo debe tener claro, nunca desprecia a la mujer. El punto está que la mujer ha entendido mal su rol dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué significa la palabra sumisión? Bueno, en términos militar significa ponerse debajo de. Eso significa sujeción. Debajo de. Y no debajo de los pies del hombre para que la pise, sino en cuanto a los roles que Dios ha dado. En el caso de la esposa, ella decide voluntariamente colocarse debajo de la autoridad de su esposo y reverenciarlo. Es decir, de manera intencional, ella decide seguir su liderazgo y apoyar su iniciativa. La sumisión consiste en la disposición a seguir la autoridad del esposo, honrarlo y afirmar su liderazgo, ayudándolo a llevar a cabo su liderazgo a través de sus dones. Otra vez, la sujeción tiene que ver con decisión. Es una decisión que la mujer toma por causa de, capítulo 3, verso 1. Ya que habéis resucitado con Cristo, ya que habéis sido bautizados con Cristo, ya que habéis resucitado con Cristo, ahora todo lo que tu vida demanda es una obediencia total a Cristo. Por ende, la sujeción va a venir por una cuestión de obediencia. La sumisión implica la decisión de confiar en Dios primeramente, cediéndole el gobierno a Él y las riendas de nuestras vidas con una actitud de rendición, de autonegación y humildad a ceder muchas veces en lo que considero que son mis derechos, pero no lo hago para obedecer y glorificar a Dios. ¿Alguien conoce a la hermana Nancy DeMoss? ¿Sí? De Aviva Nuestros Corazones. Yo saqué una porción de ella hablando de este tema, y ella dice lo siguiente:
Desde Génesis 3 existe en cada una de las mujeres, y escuche bien, un deseo de control, independencia, orgullo y manipulación sobre sus esposos. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde viene eso? De un corazón rebelde, un corazón que no se sujeta, o un corazón que no ha entendido tal vez cuál es su rol y cuál es el principio bíblico. Y ella dice, por otro lado, también en ellas existe un temor que nos lleva a pensar, si no hago esto, me va a pasar aquello y por eso lo hago. En ese caso, ella dice, esa no es la forma de sujeción. Eso no es un temor reverente a Dios. Eso es un miedo a Dios de que le suceda algo por no obedecer. Y por eso vivimos muchas veces frustradas. Y luego dice, pero como Dios conoce nuestros temores, no nos llama a someternos sin temer, sino bajo una sujeción de obediencia. Termina hablando de eso. Entonces, ¿cuál es el problema que la mujer tiene para sujetarse? Si hablamos de la parte principal de lo que Pablo nos está diciendo, versículo 18, porque ya vamos a hablar de la otra parte que nos corresponde a nosotros, en la parte 18, el problema está en que la mujer estaba acostumbrada a una sujeción de un dictador que tenía al lado. Era un hombre que no la dejaba salir, la tenía encerrada en una pieza, no tenía derecho, era una cosa. Bajo ese concepto, Pablo va a ordenar ahora, y está ordenando, cuál es el principio bíblico para la sujeción a la esposa. No es que los judíos no entendían que Dios le había dado una autoridad a ellos como hombre, sino que ellos estaban abusando de esa autoridad. Y tomaron a las mujeres y la tenían debajo de sus pies. Entonces Pablo le dice, eso no es así. Eso no es así. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Ellos cayeron en pecado y por ende, y por esa razón, ahora se han invertido y se han malinterpretado los roles de cada uno de ellos. Entonces, una mujer tiene que entender esto. Debe ser sumisa. Y no se trata de una sumisión pasiva, sino de lo que alguien ha llamado una consciente renuncia al egoísmo. Es algo que automáticamente en nuestra mente tiene que estar constantemente eso. Entender que hay una sujeción que tiene que salir de mí por la obediencia a Cristo. No por un temor de lo que pueda llegar a ser Dios si no te sujetas. De hecho, y entre paréntesis, tanto la mujer, el hombre, el hijo, el esclavo, el amo, si no nos sujetamos, obviamente que vamos a tener consecuencias. Porque estamos yendo en contra de los mandatos de Dios. Si todo lo que Dios dice acá no lo hacemos, bueno, tendremos consecuencias. Cerramos el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que no significa entonces sujeción o sumisión? Dijimos que sumisión es poner a Cristo en el medio, entender que Él nos mandó, entender que es una obediencia y que es un trabajo que hacemos nosotros mentalmente para que baje en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que no es sujeción? Bueno, sujeción no significa que la mujer sea inferior, no significa que la autoridad sea infalible, no significa o no es una esclavitud, no es una obediencia ciega, ni tampoco una obediencia externa. La sujeción nace en el corazón de la mujer. La mujer decide sujetarse a su esposo. Cito de nuevo a Nancy DeMoss. Ella dice, es fácil creernos que somos sumisas cuando estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros esposos. Está bárbaro, cuando estamos de acuerdo está buenísimo. El punto está, dice, en la verdadera sumisión que se refleja cuando estamos en desacuerdo y aún así manifestamos una actitud respetuosa y humilde. Claramente, porque entiendo cuál es mi rol. La mujer ha recibido el puesto de sometimiento a su marido. Ella no debe dominar ni conducir el matrimonio, sino seguir la guía de su marido siempre que pueda hacerlo sin comprometer su lealtad a Cristo. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Hay una sujeción? Sí. La pregunta es, ¿y hasta dónde tengo que sujetarme? Hasta el momento donde comprometes tu lealtad
a Cristo. Ahí no hay sujeción. Ahí hay oración, consejería, en ese momento. La esposa tiene el derecho y el privilegio, pero es esencial para un hogar bien ordenado el reconocimiento del liderazgo del marido, aunque se supone que el marido debe tener la cabeza de Cristo. Ojo con eso, ahora lo vamos a ver. Por eso, otra vez, hermanas, las mujeres que se denominan feministas son enemigas de Dios, porque claramente ellas no quieren sujetarse, y de hecho no se sujetan. Tienen un espíritu de rebelión contra Dios y no quieren aceptar el papel que Dios ha dado a la mujer, pero todo arreglo de Dios es perfecto y es para la felicidad de todos y en este caso del hogar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la mujer ahora? ¿Cuál es el plan bíblico para la mujer ahora? Bueno, la mujer debe encontrar en su hogar el lugar donde Dios le ha dado. Por ejemplo, el hogar es un palacio y aunque muchas mujeres no lo quieran admitir, es el sitio donde se asienta su felicidad. Y en este punto hay mujeres que tienen más educación formal que sus maridos y aún pueden ganar más dinero que sus maridos, y aún así ellas no quieren estar en sus hogares, quieren salir a trabajar, pero no les da el derecho de cambiar el orden de Dios. Hoy esto se ve mucho en los matrimonios jóvenes, donde ambos trabajan por una cuestión económica y se entiende y está bueno, pero debe entender que el rol de la mujer está en el hogar y el rol del hombre es salir a trabajar. Hace un tiempo me fui a cortar el pelo a un peluquero, no Mauri, no le van a decir a Mauri que fui a otro lado, pero el muchacho este me contaba que él no trabajaba. O sea, había un muchacho ahí y le contaba que él no trabajaba, trabajaba la esposa. Y rápidamente uno se pone a pensar, ¿no? Bueno, a lo mejor está incapacitado, no sé, debe tener algún problema. No, el tema es que la mujer ganaba 2 veces más el sueldo que él. Primero. Segundo, que él prefirió quedarse a cuidar a los niños mientras que ella trabajaba. El punto que el tipo, ¿sabes lo que hacía? Se iba con los amigos todo el día a la plaza mientras el nene jugaba. El tipo estaba ahí, tomaba cerveza, estaba como de parranda. Para él eso era estar tomando el rol de la esposa en la casa. Era un sinvergüenza, en otras palabras. Eso es lo que hacía. Y muchas veces estas cosas suceden. Le delegamos a las esposas porque ganan más dinero y nosotros los varones nos quedamos en casa y no hacemos nada. Bueno, eso sucede hoy. Y por eso también esos matrimonios terminan como terminan. La mujer muy educada y de grandes capacidades debe usar su inteligencia. Si se llega a casar con un hombre a quien puede respetar con su cabeza, debe ser inteligente en entender que aún así debe darle el lugar a su esposo a que él lidere. Es otro punto. Hay mujeres que no le permiten liderar a sus esposos porque piensan que a lo mejor no lo van a hacer bien. Y claramente esto sucede mucho cuando entendemos bíblicamente cómo funciona el matrimonio o mejor dicho, queremos evitar problemas o angustia o tribulaciones. Entonces no le cedemos el lugar al esposo para que gobierne, sino que gobernamos nosotras, dirían las mujeres, para evitar esos problemas. Y eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. Cuando habla de sabiduría, Santiago habla justamente en un contexto donde había un favoritismo entre ellos, y Santiago de una u otra manera trata de hablar de que las personas que son sabias y entendidas deberían mostrar en obediencia que son sabias a Dios, no decirles a los esposos qué tienen que hacer. Por ejemplo, Santiago 3:13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aclara: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Lo que hace Santiago es poner otra vez
los principios que veníamos viendo desde Génesis. Es el hombre el que lidera, es la mujer el que acompaña, y ese es el propósito y esa es la estructura que Dios tiene para eso. La mujer es ayuda idónea. Otro ejemplo es que hay esposas que lamentablemente buscan sus propios intereses en lugar de apoyar a sus maridos. Por ejemplo, se interesan en su propia carrera, dicen que no hayan satisfacción y cumplimiento personal en su papel doméstico. Aunque tales mujeres tengan hijos, lo dejan al cuidado de otro para seguir su propia carrera y sus propios intereses. Y de esa manera están rechazando el arreglo que Dios ha hecho desde el principio. Y también así destruyen la felicidad tanto para sí misma como para su familia. Entonces, vemos que hay muchas cosas por las cuales nosotros deberíamos pensar de cómo reestructurar nuestras vidas. Y en ese punto no podemos hacerlo si Cristo no es el centro de mi vida. Vos no te vas a sujetar a tu esposo si primeramente no te sujetas a Cristo. Por eso otra vez, y hago el énfasis acá, porque es el énfasis que Pablo pone en que todo lo que nos vino diciendo del capítulo 1 al capítulo 3 es todo lo que nosotros obtuvimos en Cristo. Estamos completos en Cristo, de que todo lo que tiene que ver con la carnalidad deberíamos desecharla y vestirnos de la nueva persona que es creada según Dios, en conocimiento y sabiduría. Y por consecuencia de eso ahora nosotros deberíamos practicar estas cosas. Y arranca con una sujeción, porque tiene en mente Pablo mostrar claramente que el matrimonio perfecto o el diseño del matrimonio cristiano se basa en la unión con Cristo. Si Cristo no es el centro, es muy difícil que nosotros podamos llevar el matrimonio adelante. Y por último, sé que puede surgir una gran pregunta, como ha surgido en la historia, ¿hasta qué punto entonces yo debo sujetarme a mi marido? Porque puede surgir que haya una persona que sea creyente pero el otro no, o viceversa. ¿Qué nos enseña la Escritura con respecto a eso? Naturalmente hay casos en los que la mujer no podrá obedecer a su marido y seguir siendo fiel a Cristo, y en tal caso su primer lealtad debe ser al Señor. Buscar y seguir al Señor. Cuando una mujer cristiana tiene un marido retraído o inconverso, este versículo indica que ella debería ayudarlo a cumplir su papel, aún así siendo inconverso. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6, también está hablándole al matrimonio y específicamente a las mujeres, y él le dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Recuerde el contexto, recuerde de la manera que las mujeres vivían, y piensen en esto. Si un hombre se convertía al cristianismo, era facilísimo tomar su esposa e ir a la iglesia y se terminó. Pero para una mujer, si se convertía, no era tan fácil agarrar el esposo y llevarlo a una iglesia. ¿Entiende la diferencia? Por eso para las mujeres era algo muy, pero muy, muy riesgoso cuando se convertía al Señor. Pero Pedro le dice, no dejes de seguir los principios bíblicos como creyente. Seguí con tu conducta, porque así vas a ganar a tu esposo, o viceversa, esposa. Más adelante, entonces él dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que imperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Se entiende entonces el contexto? No temas, no temas. Si te convertiste, sé de buen ejemplo para tu esposo. Y Dios va a utilizar eso, claramente. Y puede ser que se convierta. Entonces, no es la idea hacer cualquier cosa,
porque todo lo que contradiga la Escritura o todo lo que vaya en contra de tu lealtad a Cristo no deberías hacerlo. Pero todo lo que tenga que ver con llevar a cabo tu plan y propósito como ayuda idónea, deberías considerarlos al menos, pensando siempre que necesitamos del Señor que sea el centro. Bien, entonces, Pablo, una vez que cierra el versículo 18, claramente dice, como conviene en el Señor. Y ese es el énfasis, como conviene, o podemos traducirlo como es conveniente en el Señor. O también podríamos decir, porque esto agrada al Señor. No es palabra de Pablo, eso es lo que quiere remarcar, es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Querés sujetarte? Hacelo, porque eso agrada a Dios. Y si agrada a Dios, hermanos, estamos glorificando el nombre de Dios. Y por ende eso va a traer a nosotros paz, va a traer bendición. Segundo, luego de decir a las mujeres, ahora nos toca a nosotros. Versículo 19. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Otra vez este versículo presenta una responsabilidad total para el marido. Y el primer mandato es un imperativo de amar. El primer mandato tiene que ver con un amor sacrificial, ¿sí? Un amor incondicional. O sea, no un amor si me llevo bien o si hace lo que a mí me parece o si a mí me gusta, sino a pesar de que no hace todo eso, debo amarla. Esa es la idea. Esto significa amar, cuidar, respetar. Y en palabras de Pablo, él dice acá que debemos amar incondicionalmente porque esto también agrada al Señor. Fíjense que lo mismo que Pedro nos contó con respecto a la esposa, es lo mismo que él dice en la carta de Efesios y es en la carta de Colosenses. ¿Por qué? Porque está casi en el mismo contexto. El problema que tenían ellos era ese, era un abuso de autoridad sobre sus esposas. Y por eso a los esposos otra vez va directamente a decirle, amen a sus esposas, amen con un amor como el de Cristo, como ese amor que llevó a Cristo en la cruz a morir por su iglesia. Pablo dice eso, deben amarlo como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso, la principal función del hombre en el hogar es la de amar a su esposa, incluso si ella no se sujeta. Y acá se pone más complicado. Acá se pone más complicado. En el amor que Cristo nos manifiesta, es el mismo amor de Corintios 13. ¿Quién sabe el amor de Corintios 13? Bueno, ese es exactamente el amor que nos demanda a nosotros como hombres de amar a nuestras esposas. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. En ese contexto, entonces, otra vez, no lo vamos a poder hacer a menos que nosotros tengamos a Cristo como nuestro centro en nuestras vidas. Porque si Cristo no es el centro de nuestras vidas, nosotros no vamos a amar con ese amor. No lo podemos hacer. Aparte de amar a nuestras esposas, también él habla de una aspereza o ser ásperos con ella. El término de ser áspero significa ser duro, tosco, no tratarla con aspereza es no tratarla mal, no maltratarla de ninguna manera, no hacerla amargar, no provocar amargura en el corazón, no hacerla llorar. Eso significa no ser áspero con ella. Y otra vez, imagínense para una mujer que vivía en 4 paredes, que no podía salir a ser mandado, no podía salir a caminar, no podía hacer nada, no podía ir a los lugares en la sinagoga donde ellos se juntaban, no podía hacer nada. Incluso estaban controladas las 24 horas del día. Imagínense la tristeza de esas mujeres.
cómo vivían, con la cabeza hacia abajo. Y encima de todo eso, ellos tenían el derecho sobre sus esposas a hacer lo que quisieran con ellas. O sea, ellos podían tener con sus esposas relaciones, pero también podían salir de ahí y hacer lo mismo con otras. Y la esposa no tenía ningún derecho legal de poder decirle nada a ellos. ¿Entiende lo que había en el corazón de las esposas? ¿Y entienden lo que era en el corazón de estos hombres? Por eso en ese contexto Pablo le dice, no sean ásperos con ellas, ámenlas. Claramente todo lo que ellos hacían no era un amor como el de Cristo. Cristo nunca hubiese hecho eso por ellas. Un esposo áspero es aquel que no es amable, que es desagradable y es difícil de soportar, puesto que es agresivo, violento con su esposa y controlador. Ese es un esposo áspero. Por el contrario, el esposo debe ser un hombre que sea moldeado por el carácter de Cristo, con un carácter apacible, lleno de bondad, saber tratar a su esposa. Debe ser, como dice el texto bíblico de 1 de Pedro 3:7, sabiendo vivir con ella, dándole amor y honor como vaso más frágil. Eso es lo que demanda del hombre. El pastor Paul Washer dijo, hay esposas amargadas por sus maridos porque ven en ellos predicar cosas que no viven. Esto es de ninguna manera aceptable ante los ojos de Dios, siendo que esto irrita a las esposas y la pone en un lugar muy incómodo. Yo no sé si alguno de los varones ha visto una predicación de Paul Washer que se llama Dejando un legado. Si no, los animo a que lo puedan ver. No sé si durará media hora, 45 minutos, donde Paul Washer habla con respecto a la responsabilidad del varón en el hogar. Y él básicamente muestra que desde que se levanta hasta que se acuesta, son pocos los momentos donde tiene momento de relajación. Porque él dice que llega de trabajar, a pesar de haber sido temprano, él llega de trabajar, y cuando llega de trabajar él quiere descansar en el sillón, con los pies arriba, diciendo me merezco porque he tenido un día laboral muy, muy pesado, pero él dice, pero automáticamente me doy cuenta que tengo que ir a hablar con mis hijos cómo les fue en la escuela. Luego de hablar con los hijos, dice, ahora sí me puedo sentar otra vez acá, a estirar los pies porque me lo merezco, he tenido un día laboral muy largo, y me lo merezco, y me doy cuenta que ahora tengo que ir a hablar con mi esposa a ver cómo está y cómo le va. Y escucharla. Y después de escucharla, digo, bueno, ahora sí me puedo ir a sentar, y me doy cuenta que ahora mis hijos, llegó la hora de ir a dormir, entonces tengo que ir con ellos y orar con ellos y hablarle de la palabra del Señor. Y cuando se durmieron, entonces ahora sí voy y me puedo relajar y me doy cuenta que ahora tengo que ir a ministrar a mi esposa. Y cuando llegó todo y terminó de hacer todo eso, me di cuenta que ahora es hora de ir a dormir y tengo que ponerme al día con el Señor. Y la moraleja es esa, que el varón nunca descansa. Nunca se puede dar el lujo de relajarse y vivir sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad en el hogar, sino que todo lo contrario. No es fácil la demanda que Dios hace a los varones. Un varón no puede llegar de trabajar, tirar todo así nomás y esperar que pase el día hasta el otro día. Hay muchas cosas que el varón tiene que hacer. El marido cristiano no está llamado a ser cacique. El esposo tiene varias obligaciones. Por ejemplo, el esposo la considera en todo, como leímos recién. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Muchas veces nuestras oraciones no llegan al cielo porque claramente no estamos cumpliendo el rol del marido. Un esposo cristiano sirve a su familia. El marido debe proveer para su familia en todo sentido, física, espiritual, socialmente y económicamente. Es el proveedor. 1 de Timoteo 5:8 dice que aquel que no provee para lo suyo
ha negado su fe y es peor que los incrédulos. Un hombre tiene que tener la responsabilidad en su cabeza constantemente de proveer a su familia, a su esposa, físicamente, económicamente, y debe esforzarse. Debe esforzarse. Debe proveer alimento, abrigo, techo, educación, dirección en asuntos de recreación, actividades sociales y sobre todo la dirección espiritual de su familia. Esa es su responsabilidad. Por eso el esposo debe estudiar la palabra de Dios. Debe estudiar la palabra de Dios, porque si un esposo que no estudia la palabra de Dios, ¿cómo puede guiar a una familia, a su esposa, a sus hijos espiritualmente? ¿Qué consejo puede darle? ¿Cómo puede guiar a su familia? Tiene compromiso. Debe trabajar. ¿Cómo va a proveer para su familia? También es el protector de su familia porque protege a su familia del daño físico y también del daño espiritual. ¿Qué escucha? ¿Qué predicación está escuchando tu esposa? ¿A quién le está prestando atención? ¿Qué libro lee? Tus hijos. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás observando, guiando, dirigiendo? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué pensamiento tienen? ¿Qué cosmovisión tienen con respecto al mundo, a la Biblia, a la sociedad? Esto significa que el liderazgo del marido requiere mucho más que dar órdenes. Es mucho más. Es un compromiso más profundo que Dios quiere con los hombres. Si él quiere ser agradable a su familia, debe entender el mismo principio que dijo Jesús en Mateo 20:25. Él dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor del otro. Esto se trata de servir, se trata de dar. El marido que no quiere servir a su familia no tiene el derecho de mandarlo. Jesús, nuestro Señor, mostró en la humanidad de servir cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Entonces, si Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra familia? Con nuestros hermanos también. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para que su esposa se sujete a él como la iglesia está sujeta a Cristo. Varón, si vos no amás a Cristo, no amás la iglesia. Por ende, no amás a tu familia ni a tu esposa. Si vos amás a la iglesia como Cristo la amó, entonces vos vas a estar sujeto a Cristo. Y por estar sujeto a Cristo, vos vas a obedecer sus principios. Por ende, vas a amar a tu esposa y vas a amar a tu familia. Pero si vos desconectar a Cristo de tu vida, todo lo que quieras hacer o todo lo que vas a hacer va a ser carnal y mundano. Y puede ser que estés en la encuesta que leímos al principio. Hijos de segundo o tercer matrimonio. Hijos sin padre, sin educación, sin corrección. El amor del marido hacia su esposa debe ser expresado primeramente en palabras, como también con el afecto, el cariño, la simpatía, el apoyo, el consuelo y en la comprensión, la paciencia y la consideración. ¡Wow! No era tan solo tomarle la mano y vamos a tomar un helado, que está bueno de hecho. Que vamos a hacerlo, Omar, hoy. Es mucho más que eso. El compromiso del varón es mucho más que eso. Hermanos, si se siguieran estos sencillos preceptos, desaparecerían muchos de los problemas de la vida matrimonial y los hogares serían más felices en el Señor. En realidad, ninguna mujer pondría objeción a someterse a su marido si verdaderamente su marido tomara el rol que debe tomar. Y otra vez, esposo, varón, si tu mujer no se sujeta a vos, no hay motivo para que vos no cumpla con tu rol. Primero, debes cumplirlo igual.
Mujer, si tu esposo no ha tomado el liderazgo todavía, no es motivo para que vos ejerzas sobre él la autoridad que no te corresponde, sino que sigas el concepto que dijo Pedro, que por tu conducta y por medio de tu conducta sea ganado tu esposo para el Señor. Pero si el varón toma su responsabilidad y la mujer toma su responsabilidad, entonces es un matrimonio cristiano bendecido. Y todo va a funcionar como Dios quiere. No alteremos los roles, ni tampoco sometámonos unos a otros a querer hacer algo que no va a salir carnalmente. No se puede servir a Dios en la carne. No se puede, porque en la carne va a salir frustración, va a salir lo peor de nosotros, y no es eso lo que Dios quiere. Ni tampoco podemos llevar adelante un matrimonio carnal. Por eso quiero recordarle el título del mensaje: el hogar cristiano, no el lugar perfecto o el hogar perfecto. Porque no se trata de una perfección, se trata de una calidad. Se trata de que cada uno de esposo y esposa entienda el rol que le corresponde y se esfuerce en ese rol, porque no es fácil. Recuerde que de Génesis 3 ya el problema nació en el corazón de la mujer y del hombre. Pero si nos esforzamos y pensamos y ponemos a Cristo en el medio, entonces va a ser mucho más fácil poder llevar adelante un matrimonio. 3. Versículo 20. Hijo, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Otra vez, esto agrada al Señor. Fíjense que tanto en el versículo 18 y el versículo 21 aparece la misma palabra, como conviene al Señor. Y no aparece en el mandato del marido, ni tampoco en el de los siervos. ¿Y por qué razón? Porque tanto en la mujer como en los hijos es mucho más difícil someterse. Claramente al esposo se lo manda y se le demanda que se sujete a Cristo. ¿Sí? El mayor ejemplo. Pero a la esposa y a los hijos se le manda que se sujeten al padre y al esposo. Entonces, tanto el hijo como la esposa tiene que entender que esto no va a ser fácil. No es un problema intelectual, es un problema de obediencia y de rendirse verdaderamente o opacar el orgullo, porque claramente la Biblia está llena de mandatos donde dice que la necedad está en el corazón ¿de quién? Del joven. El joven es tremendo, hermanos. El joven no se sujeta y no quiere sujetarse. Es muy difícil trabajar con los jóvenes. Acá y en cualquier lado. Por eso, siempre el Señor dice como conviene al Señor, como conviene al Señor. El joven también debe tener la gran responsabilidad y pensar que todo lo que hace para agradar a su Señor tiene que considerarlo siempre a Él. No puede hacerlo sin quitar a Cristo del medio. Sin quitar a Cristo. Verso 20, hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es correcto. Otra traducción. Y acá habla tanto a niños como niñas, no solamente al varón. La obediencia filial es un principio esencial para la formación de una familia sana. Sin embargo, es importante señalar que esta obediencia está condicionada a estar en el Señor. Solo el hijo se puede sujetar cuando está en el Señor. Es decir, de acuerdo con los principios y valores bíblicos. Los hijos deben respetar y honrar la autoridad de sus padres, pero escuche, siempre que las instrucciones dadas estén acorde con la voluntad de Dios. Otra vez, la Escritura tiene que marcar esa obediencia. Lo mismo dice Pablo en Efesios, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y el gran mandato de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo mismo que decía en Deuteronomio, siempre la orden fue esa, siempre. A los hijos se les molesta obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Déjeme que le cuente otra vez un poco del contexto de los hijos, porque es importante entender cómo vivían los hijos en ese tiempo. En el mundo antiguo los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres. El ejemplo supremo, en este caso, era la patria potestad romana, que era la ley del poder del padre. ¿En qué consistía? Bajo esa ley un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo. Podía venderlo como esclavo, hacerlo trabajar como obrero en la granja, tenía poder hasta para condenarlo a muerte y ejecutar su sentencia. Todos los derechos y privilegios pertenecían al padre y todas las obligaciones al hijo. Tremendo, tremendo. Hay una carta, porque esa era otra también. Había privilegios para el varón, no tanto así como para la mujer. Era más considerado el varón que la mujer. Y había una carta de un soldado que le escribe a su esposa, que su esposa está embarazada, a punto de nacer, su bebé. Y en la carta, él le dice y le da un análisis de cómo está yendo la guerra donde él está. Y entre tantas cosas, él le dice, quiero decirte que si es varón, vamos a ponerle este nombre. Pero si es mujer, ya sabes lo que tenés que hacer. La tenían que matar. Porque la mujer no era considerada útil, porque no podía hacer lo mismo que hace un varón. Así de grave era vivir en ese tiempo. Y así eran las leyes. Y bajo ese contexto entonces, Pablo le dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Era una responsabilidad grande poder tomar esto, ¿no? Y esta es la siguiente estructura que Dios ha establecido en el matrimonio. Esta es una estructura demasiado importante para nuestras iglesias, nuestra sociedad y nuestro país. Es la estructura que no puede estar en buen estado a menos que la estructura matrimonial esté bien. Al principio hablamos de una encuesta de cómo hoy viven los matrimonios. Si el matrimonio no está alineado con lo que el Señor demanda, tanto en la sujeción, entonces los hijos tampoco van a estar alineados con la idea general que Dios tiene para el matrimonio. El hijo no aprende a obedecer a sus padres y probablemente no obedecerá a ninguna autoridad en su vida. Si el hijo no aprende a obedecer a su papá, no pretenda que obedezca después a los maestros. Eso es fundamental. Fundamental. Nosotros somos 9 hermanos. Son todas mujeres, yo y un hermano más. No, me salió mal la cuenta. Son 8. Son 8. Justo lo estaba viendo al hermano acá. Somos 8. Y en nuestra educación, mi papá siempre fue muy así y muy estricto. Como todo padre de antes, ¿no? Muy estricto. Y siempre nos enseñó a que si yo no obedezco en mi casa, yo voy a tener la libertad de desobedecer en la calle. Si yo no obedezco en mi casa, cuando yo salga a la calle voy a hacer lo que quiera. Y no lo creía yo, hasta que un ejemplo de un amigo mío, yo empecé a ver cómo él trataba a su papá. Su papá para él era como una persona más, un amigo, es más, hasta lo insultaba muchas veces. Claramente, ese chico terminó muy mal, porque ese chico cuando salía los fines de semana, vos al otro día, si lo veía de lejos sabía que era él porque siempre tenía o un ojo hinchado o una venda en la cabeza, porque era una persona totalmente irrespetuosa. Tenía problema con la policía, tenía problema con la gente que iba a los bares, tenía problema con todo, porque era una persona que no había aprendido educación. No le habían enseñado a sujetarse a sus padres. Y ahí me di cuenta de la importancia que era de obedecer a sus padres. Si hoy un papá está instruyendo bíblicamente, como vimos recién, a sus hijos, entonces el mandato para sus hijos es, hijo, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando lo que el Señor quiere para ellos. No le estamos enseñando algo que lo va a llevar a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ni tampoco algo, o mejor dicho, le estamos enseñando algo que le va a ayudar en un futuro a enfrentar mejor las cosas que como las enfrentamos nosotros cuando fuimos desobedientes.
El quebranto de la autoridad en nuestra sociedad solo es un reflejo del quebranto de la autoridad en el hogar. Si ve hijo desobediente, es porque hubo una mala enseñanza desde el hogar. Por eso ya cuando es chiquitito, hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Claramente no se habla, no está hablando de un abuso de autoridad, eso lo vamos a ver ahora, pero sí hay que enseñarle, de chiquito. Ya ahora cuando ya empiezan a caminar, vos sabés que lo primero que hacen es ir y buscar el peligro. Entonces ya de chiquito hay que enseñarle. A nosotros en la iglesia local nos llevó casi 4 años educar a los padres a que los hijos estén en las piernas de sus padres. Sabe que al principio había chicos por todos lados. Iban y venían, pam, y había padres que se quedaban sentados y se miraban toda la prédica y los hijos hacían un desastre por todos lados. Bueno, nos llevó 4 años educar. Desde el púlpito, con amor, con paciencia, ayudándolo, enseñándole esto. Y de a poco, los padres fueron tomando la iniciativa. Y hoy, si usted va, no ve tanta cantidad de niños, aunque siguen haciendo niños en la congregación, pero ya hay una educación que tiene que ver con eso, ¿no? De enseñarle a los hijos. Pero no por una cuestión de, ay, callalo porque me molesta y no me deja escuchar. Sino que es una educación de que si el niño entiende que está en la casa del Señor, y si el niño entiende que está delante de la presencia de Dios, cuando ese niño vaya creciendo, lo va a empezar a valorar. Por eso cuando es niño hay que enseñarle. Mire, yo me gané un apodo. Mara se ríe. Yo me gané un apodo. ¿Conocen a San Cayetano ustedes? ¿Qué tiene San Cayetano en el brazo? Un niño. Bueno, ese era yo. Con Uri, en brazo, todo el tiempo. Hasta que él aprendió. Pero usted viva para atrás y me veía a mí siempre con el nene alzado. ¿Por qué? Porque era una forma de ir acostumbrándolo. De a poco, de a poco, de a poco. Entonces, ¿cuál es el punto, hermano? El punto es que nosotros como padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Pero la obligación de los hijos es escuchar a los padres. El mandato a obedecer se refiere a cualquier hijo o hija que vive en casa y bajo su guía de sus padres. Mientras estés bajo el techo de tu papá, tenés la responsabilidad y la obligación delante de Dios de obedecerlos. Por eso oramos para que los hijos se vayan pronto. Efesios 6:1 dice, Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otra vez, porque esto es justo. Porque esto agrada al Señor, porque esto conviene en el Señor. Fíjense en que siempre el centro es Cristo, tanto en la vida de los hijos como en la de los padres. Y esto de honrar a los padres ya viene también desde un principio, del Éxodo, como leímos recién. Cuando hablamos de obediencia, hermanos, hablamos que la obediencia inicia en un proceso que conduce a la escucha para la acción. O sea, escuchamos para actuar. Eso es obediencia. Que esto tiene que ver también y se puede aplicar tanto a los padres como a las esposas y a los esposos. Podemos escuchar, pero también podemos no obedecer. La obediencia tiene que ver con escuchar para aplicar. La subordinación de la voluntad a la autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la obtención de algo que se prohíbe es lo que lleva a la persona a obedecer. En otras palabras, la palabra de Dios tiene autoridad para todo cristiano, porque la palabra de Dios es el manual de instrucción para cada uno de nosotros. Nadie compra un aparato nuevo, un electrodoméstico, y se pone a usarlo sin primeramente ver el manual de cómo funciona. Bueno, en el cristianismo es lo mismo. Un cristiano no puede vivir una vida cristiana fuera del manual. Por eso tenemos nosotros la instrucción bíblica. Y cuando leemos el manual, ¿qué hace? O lee el manual de instrucción para el lavarropa, ¿y qué hace? ¿Después lo deja ahí y no lo usa? No, lo usa, por eso leíste el manual. Bueno,
Si vos lees la palabra de Dios y escuchás la palabra de Dios, entonces después tenés que leerla y aplicarla. Eso se llama obedecer al Señor. Por otro lado, también debemos entender que esto es algo que Jesús nos advirtió, porque somos pecadores, somos personas que no nos gustan someternos, somos personas a la cual vamos a sufrir, y más cuando hay familias que no todos son creyentes. Gracias a Dios, pensando en los hijos, gracias a Dios por los hijos que viven en un matrimonio o en una familia cristiana. Pero debemos orar mucho por aquellos que aún no lo tienen, porque es difícil. Es difícil obedecer bajo un contexto que no son todos creyentes. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, y ese de aquí en adelante tiene que ver con el Evangelio, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la suegra, y la nuera contra la nuera. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque una vez que vos conociste a Cristo, ya no podés ser el mismo. No te puedes basar en tus principios. Claramente tenés que empezar a obedecer a Dios. Y tu contexto va a chocar con vos, hermano. Va a chocar con vos. Va a chocar con vos. No va a estar de acuerdo con vos en lo que vos pensás, en lo que vos decís, en lo que vos querés hacer. Pero el mandato de Pablo es: hijo, obedeced a vuestros padres como agrada el Señor. Entonces, la pregunta es, para los hijos, ¿hasta dónde tengo que obedecer a mis padres que no son cristianos? Bueno, es la misma respuesta de cómo la mujer se debe sujetar al esposo cuando no es cristiano. Hasta el momento donde te lleve a enfrentarte contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios, contra la integridad de Dios. Nada de lo que te digan que hagan debes hacerlo si transgrede la santidad de Dios. Está en todos tus derechos de objecionar y decir no. Pero si todo lo que te dicen, porque está bajo el techo, debes sujetarte. Porque de hecho vivís bajo el techo de Dios. A tal hora hay que entrar porque se cierra la puerta y se terminó. Bueno, vos vivís en la casa de tus padres y tus padres te están dando estas reglas, obedece. Obedece. A tal hora o hay que hacer esto y hay que poner platita para pagar la luz, o esto o el otro. Bueno, está bajo el techo de tu papá, obedece. Obedece. Son cosas naturales que lleva a una armonía de obediencia, porque por medio de esa obediencia, tal vez tus padres sean trabajados de a poco y Dios quiera que los salve. Entonces, hijos, debemos obedecer a vuestros padres en todo. Ese todo solamente se limita cuando te pidan hacer cosas que transgredan la santidad de Dios. Bien, por último, y ya para terminar, es interesante que Pablo habló a las mujeres, habló a los maridos, habló a los hijos, pero ahora vuelve otra vez a los padres. Verso 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esto otra vez tiene que ver con el contexto. Tiene que ver con la forma que los padres abusaban de sus hijos. Y claramente un hijo que vive de esa manera no tiene ninguna libertad de expresión. Un hijo que está sujetado a hacer lo que el padre le diga. Está condenado a pensar que a medida que va creciendo tiene que trabajar con su papá hasta que se muera. Y que se porte bien, porque el papá tenía la autoridad de, bueno, si hay algo que no me gusta, y bueno, le aplicaba la ley, y si tenía que matarlo, lo mataba. No era fácil. Entonces, en ese contexto, Pablo otra vez llama a los papás y le dice: escuchen, padre, escuchen.
no irriten a vuestros hijos, para que no se desanimen. Y este último versículo es una exhortación a cerrar la idea general de cómo se constituye una familia cristiana. Efesios 4 dice también: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Quiero aclarar que Pablo no está diciendo que no debemos disciplinar, sino que está diciendo todo lo contrario. Debemos disciplinar porque recién dijimos que es importante disciplinar a los hijos para que ellos aprendan. De hecho, hay proverbios que dice que los padres que no disciplinan a sus hijos no lo aman. No lo aman. Y aún más, o algo aún mejor, es cuando Dios, que nos tomó como hijo, si no nos disciplina, nos tiene como bastardos. Pero como nos ama, nos disciplina. Y claramente no nos gusta al principio, pero bueno, después el propósito es para que participemos de su santidad. Ahora, ¿cuál es el punto acá de Pablo? Tiene que ver con la forma que nosotros por ahí actuamos y disciplinamos. Y tiene que ver esto con la forma que traemos desde nuestra niñez, ¿no? Nos han enseñado de una forma y a lo mejor después, cuando tenemos nuestros hijos, queremos aplicar lo mismo. Y bueno, yo entiendo que puede llegar a ser así, pero rápidamente nosotros tenemos que ir a la Escritura y tratar que la Escritura nos enseñe de qué manera debemos disciplinar a nuestros hijos. Los padres deben disponer reglas y guías para sus hijos, pero esas reglas no deben ser una cadena que los ahorque el cuello. Por ejemplo, cuando hablamos de irritar o exasperar, nos referimos a cosas que le ponemos a los hijos que lo terminan desalentando, ¿sí? Y por ende lo terminamos haciendo enojar o irritando. Una de las cosas como ejemplo es el favoritismo en la familia, y más cuando hay más de un hijo. Cuando hay más de un hijo se siente demasiado frustrado cuando se convierte en la oveja negra en la familia. Siempre vos hiciste esto, todo tu culpa, y siempre marcamos esa diferencia entre uno y el otro. Eso es una forma de exasperar a nuestros hijos, cuando tenemos favoritismo entre uno y el otro. Otra forma es no expresar el valor. O sea, muchos hijos sienten que lo que piensan, hacen o sienten no tienen valor. Sienten que no tiene significado. Los padres no toman el tiempo para escucharle. Sienten que sus opiniones no son importantes. Cuando a un hijo no le escuchan, pueden desarrollar una frustración tremenda, se convierten en más introvertidos y tímidos, y a veces hasta puede transformarlos en algún defecto físico. Yo no sé si has escuchado alguna vez ¿cómo se dice? Cuando una persona es tartamuda, tiene un nombre, pero bueno, atrás de esos contextos de esas personas hay todo un contexto de frustración muchas veces. Hay personas que han desahogado por ese lugar la frustración que llevaban por dentro y se transforman en ese defecto físico para hablar. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nunca ha sido escuchado, nunca ha sido valorado, nunca se le ha dado la posibilidad de hacer algo con ellos, lo han dejado totalmente a la deriva. Y eso ha llevado a que los hijos crezcan de esa forma, ¿no? Uno de los casos. Otro caso es cuando hay metas inalcanzables, o sea, le ponemos metas inalcanzables. Un padre hace esto al no recompensar lo bueno que han hecho, haciéndoles sentir que nunca han alcanzado el éxito. Por ejemplo, sus notas nunca son suficientes y altas. Un 8. Traemos un 10. Traemos un 10. No. Pero un 5. Traemos un 10. Y por ahí dice, no, pero son 5 ahora y 5. Sus notas nunca son suficientemente altas. Sus cuartos nunca son suficientemente limpios. Siempre falta algo. Siempre queda una media tirada. Siempre le queda. Los platos nunca están bien lavados. Lo mirá así, parece que tuviera como un brillo, pero no, de la grasa, que no lo sacaron bien. Siempre podrían hacerlo mejor, dicen los padres. Muchos padres hacen esto porque tratan de convertirlo a sus hijos en algo que ellos nunca pudieron ser. Entonces,
Todas estas cosas, metas inalcanzables sobre nuestros hijos, hacen que ellos nazcan así muchas veces frustrados. Y por último, y no menos importante, falta de afecto. Un niño le dijo a su padre: ¿te tomaste el tiempo para tenerme, pero no tomas el tiempo para escucharme? Un padre debe apartar tiempo para sus hijos, tiempo de recreación, tiempo de compartir las escrituras, tiempo de jugar con ellos, tiempo, porque eso muestra el afecto hacia ellos. No proveer para sus necesidades también es una forma de exasperar a nuestros hijos. Y esto significa comida, ropa, afecto y un lugar para jugar. Entonces, hermanos, para terminar y concluir, sobre estos principios bíblicos que se encuentran aquí en esta porción, nos damos cuenta de que la palabra de Dios ofrece una guía profunda y significativa para construir una familia fuerte y saludable. Estos son los principios que nosotros necesitamos llevarnos hoy a nuestros hogares y empezar a trabajar en ellos, siempre poniendo a Cristo en el medio. No lo vamos a poder aplicar esto si el Señor no es el centro de nuestras vidas. Dice, hay una ley científica que se llama la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Ustedes universitarios han escuchado de esto. ¿Sí? Que dice que esta ley dice que cualquier sistema cerrado se deja solo y tiende a crecer o a lo sumo se derrumba o se deteriora. Toma energía para mantener cualquier cosa junta, y esto se puede ver fácilmente en una casa cuando la dejamos en el abandono. Si una casa se deja al abandono, se deteriora, claramente. Vos la dejás y se deteriora. Si no la haces diariamente, mensualmente, anualmente, una mantención, esa casa puede llegar a derrumbarse. Si esta misma ley como ejemplo lo aplicamos a lo que hoy vimos, nosotros debemos tener consideración tanto al matrimonio como a la familia. Debemos tener una inversión de tiempo y energía diariamente, mensualmente, anualmente, para que esa casa sea agradable de vivir. Si no se gasta nada de energía, eventualmente la relación necesita un completo reacondicionamiento a lo que hoy se le llama un divorcio. Si el matrimonio no está constantemente trabajándose con las escrituras, lo más probable que la opción más viable que ustedes tengan es separarse o divorciarse. Una pareja es sabia cuando está dedicando en su matrimonio continuamente palabras, afectos y todo lo que hemos visto, en vez de esperar pasivamente por un completo reacondicionamiento en la oficina de un consejero bíblico. No permitamos que nuestros matrimonios y familia terminen en ese punto, sentado en una oficina pastoral donde se necesite ahora consejos para poder revitalizar un matrimonio y una familia. Si no, debemos invertir tiempo en esto, empezar a pensar en estas cosas. No dejemos que tan solo esto sea una predicación más y nos vayamos de acá sin aplicarlo. Cuando los esposos y las esposas se someten y se aman, cuando los hijos obedecen con respecto a los padres, cuando ellos son guiados con amor, entonces la familia se convierte en un reflejo del amor divino. Y es posible que esto lleve a que este matrimonio empiece a contagiar y afectar en los matrimonios aledaños. Este es el ejemplo que Pablo nos da. Este es el ejemplo por el cual él nos dice: casada estén sujetos a vuestros maridos, marido amen a sus esposas, hijos obedezcan a sus padres, y padres no exasperéis a vuestros hijos. Nada de todo lo que yo dije y nada de lo que hoy vimos se va a poder aplicar si nosotros no dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Y ese es el desafío. Oremos y dejemos que el Señor nos ayude. No hagamos esta cosa en la carne porque no vamos y no va a llegar a ningún lado. ¿Sí? Señor, muchas gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Y, Señor, primeramente te pido
por mí, Señor, porque yo no soy un ejemplo de todo lo que hemos hablado. Señor, yo necesito aprender muchas cosas, Señor. Y te pido que me ayudes, Señor, a poder ser obediente a ti primeramente, a poder, Señor, ponerte a vos como prioridad en mi vida. Ayúdame, Señor, a educar a nuestros hijos, a guiarlos, Señor. Ayúdame, Señor, a no cometer estos errores que leíamos recién. Padre, trabaja en mi corazón y transformame, Señor. Te lo pido, Señor, porque verdaderamente necesito que vos transforme mi vida, Señor. Pero también te pido por mis hermanos en este lugar. Te pido, Señor, que a la luz de lo que hablamos, si has confrontado, Señor, y si has llegado al fondo y al corazón de cada uno de ellos, que vos ahora obres a través de tu Espíritu, transformando sus vidas para tu gloria, Señor. Padre, gracias por Cristo, y ayúdanos a que Cristo siempre sea el centro de todo esto. Ayúdanos a perdonarnos, y en esta hora nos arrepentimos y te pedimos perdón. Padre, sé propicio a nosotros, perdónanos y ayúdanos. Le damos muchas gracias, Señor. Padre, gracias también, oramos por los hermanos que se reunieron en la iglesia local. Oramos por Juan, por Agus, por sus hijos que vuelven ahora a Villa. Te pedimos que vos los guardes, allanes el camino y que pronto puedan estar en sus hogares para seguir gozándonos juntos y disfrutando, Señor, de este evangelio tan hermoso. Gracias por mostrarnos, Señor, el ejemplo de un hogar cristiano. Ahora a vos te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.